Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí y por haberos animado a participar pues, en esta primera sesión, ¿no? de testimonios creado pues por Beloyer School and Revolution. En esta ocasión pues, tenemos de primer invitado a Jaime Tato. Jaime es CFO y CEO de Andersen, un reputado despacho de abogados a nivel internacional. Y hemos creado pues, esta primera sesión para poder hablar sobre el éxito profesional más allá de los 40, sobre la forma de reinventarse de profesionales que, dadas pues, las circunstancias, pueden encontrarse en momentos de transición o de cambio y que por el hecho de llevar pues, muchos años dentro del mercado laboral, pues a lo mejor están un poco descentrados o necesitan cierta orientación. Y en lugar de dar una masterclass sobre esto, a propuesta de Jaime, pues decidimos hacerlo en formato charlas, formato testimonial, donde podamos aprender todos de la experiencia ya vivida, ¿no? Pues por los participantes dentro de este proyecto en momentos pues, muy puntuales de su desarrollo y su carrera profesional, ¿no? Entonces, vamos a compartir con Jaime unos minutos. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, Borja, lo primero, yo lo que quiero es agradecerte por esta iniciativa y yo tengo relación con Headhunters y le he planteado a algunos de ellos con los que tengo más confianza lo que sería el poder ayudar a las personas, ¿no? Y realmente tú has sido el único el que ha querido desarrollar esta idea en profundidad y crear este concepto. O sea, que te agradezco que tengas esa intención y ese apoyo hacia las personas, ¿no? Creo que eso es lo importante. Bueno, gracias a ti, Jaime, también por haberlo planteado e impulsado. Yo espero que esta sea pues, la primera de muchas charlas que podamos tener con gente, con excelentes profesionales de diferentes sectores, porque esto, y hay que matizarlo, no estamos acotando estas charlas al sector legal, aunque ambos estemos ahora trabajando en el sector legal desde un lado o desde otro. Esto está más orientado a todos aquellos profesionales, independientemente de la especialidad que tengan, de la práctica, ¿no? Que se encuentren en una situación similar, ¿no? Entonces, a mí, Jaime, pues por comenzar un poco con las cuestiones que quería trasladarte, a mí me gustaría que te definieses, ¿no? Y que me contases quién es Jaime Tato, ¿vale? Y cuál ha sido tu trayectoria a lo largo de estos años. A ver, vamos a tratar de resumirlo porque yo creo que lo importante es el resto, ¿no? Mira, yo me defino como un ciudadano del mundo, pues obviamente he tenido la oportunidad de trabajar en grandes multinacionales y sobre todo tener contacto con diferentes culturas, ¿no? Y vivir en diferentes países. Todo esto nace por un objetivo en común. Yo quería, pues obviamente, tener la experiencia de trabajar y vivir en Estados Unidos. También lo cierto es que lo hice por el camino largo, ¿no? Me recorrí prácticamente toda Latinoamérica antes de llegar a Estados Unidos, ¿no? Y después me entró la morriña y dije, bueno, pues quiero volver a España. Puedo decir otra cosa también. Yo creo que me defino como esa persona que rompe ese molde que me encuentro muchas veces en procesos de búsqueda con experiencia en el sector, ¿no? Y creo que eso es un craso error, a menos que estemos buscando, obviamente, un ingeniero químico para un tema muy específico, ¿no? Pero bueno, yo soy una persona que he estado trabajando en sector industrial, químico, biotecnología, farmacéutico, ocio y entretenimiento y ahora en el sector legal, ¿no? Entonces, pues todos variopintos y sí puedo demostrar al mundo la ventaja, ¿no? Yo creo que la gente tenga esa cabeza formada y ese enriquecimiento, ¿no? Que puede llevar de un sector a otro. Entonces, bueno, es algo que siempre os traslado a vosotros de que tenéis que consensuar con el cliente y venderle la importancia de que una persona que venga de otro sector pueda aportar mucho más incluso de una persona que sea continuista, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante. Muy bien, sí, pues eso lo comparto absolutamente. Yo creo que es una práctica, pues como bien has dicho, ¿no? Que se ve fuera y no tanto dentro. Aquí estamos todavía pues muy sectorizados y cuando hacemos selección, ya sea desde cliente interno, ¿no? O de terceros como nosotros, pues sí que es cierto que solemos tirar primero por la búsqueda de perfiles que están dentro de un sector concreto y dejamos un poco de lado pues, todas aquellas experiencias que pueden aportar muchísimo otros puntos de vista, ¿no? Para sectores distintos, ¿no? Eso lo comparto y
y te tomo la palabra. Oye, el primer punto, Jaime, que tenemos que tratar, lo hemos denominado el primer día del resto de nuestra vida profesional. Y además tiene mucho que ver con la realidad pues que pueden estar viviendo pues muchas personas ahora mismo, teniendo en cuenta pues todas las circunstancias o la crisis que estamos inmersos, ¿no? y que se va a alargar durante un tiempo. Entonces, en este sentido, ¿cómo podríamos definir, ¿no?, esta nueva circunstancia, Jaime? A ver, yo diría que lo primero, a ver, es cierto que es mucho más fácil buscar un nuevo reto profesional dentro de un reto profesional, ¿no? Lamentablemente, aquí cuando no estás trabajando estás defenestrado, por así decirlo. Y cuando entras en esa definición que tú también has usado de que te has convertido en un dinosaurio o pierdes ese empleo, pues bueno, ¿qué tienes que hacer, no? Y ahí es donde yo digo que es el primer día del resto de nuestra vida. Yo creo que ahí, pues bueno, en el camino profesional nos encontramos con esa tendencia natural a lo mejor a acomodarnos, ¿no? Sobre todo si llevamos mucho tiempo en una misma empresa, en un mismo proyecto, etcétera, etcétera, nos tendemos a acomodar, ¿no? Y perdemos esa oportunidad de desafiarnos. Entonces, aunque esto sea una situación que en este momento la podamos ver como un aspecto negativo, yo siempre digo que hay que ser positivo, ¿no?, en ese sentido, y veámoslo como una oportunidad única y como un reto, ¿no?, de cambio. De decir, bueno, pues obviamente pues me encuentro en una situación o bien de salida, o bien de que he perdido mi empleo, o bien de donde me estoy enfrentando a una situación donde no me siento cómodo, y ahí tenemos que verlo como una oportunidad y como un reto, ¿no? También es cierto que en este momento lo podemos ver muy negro, pero si vemos las cosas en perspectiva, el tiempo y la perspectiva alarga todo, ¿no? Entonces, el dolor que podamos sufrir en un momento dado, en el tiempo se acota y se estira, por así decirlo, ¿no? Y tendemos a olvidarlo. Y lo que tenemos que quedarnos es con la parte positiva, ¿no? Cómo ha sido ese proceso de cambio y de transformación durante todo ese tiempo. Muy bien, muy bien. Y Jaime, indudablemente, esto que estamos comentando viene, ¿no?, por pues, una circunstancia que tú viviste en su día y que pues mucha gente de la que nos acompaña o de la que nos acompañará o podrá escuchar esta grabación y esta sesión con posterioridad, pues puede estar viviendo ahora mismo, ¿no? Y además, oye, este tipo de circunstancias pues ya no solo afectan a nivel personal, sino que también afectan al entorno, ¿no?, al entorno más cercano. Oye, pues en este sentido pues puede afectar a la familia, a los amigos, a tu red de contactos. Cuéntanos, por favor, tu experiencia, ¿no?, en cómo viviste pues, la comunicación de esta circunstancia con tu familia, Sí. con tu entorno al final, ¿no? Sí. Bueno, yo os cuento. A mí me despiden un 31 de agosto, justamente regresando de vacaciones. Estaba esperando mi segundo hijo y al día siguiente, pues el 1 de septiembre, firmaba la hipoteca de mi nueva casa y un préstamo para la expansión de un negocio familiar, ¿no? Entonces te encuentras con esa realidad y dices, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Entonces yo creo que aquí lo importante son dos cosas, esa red familiar y de amigos, pero los amigos cercanos, no los amigos de las redes sociales, aquellos amigos en los cuales realmente puedes compartir y expresar tus sentimientos, ¿no? Y después esa red de contactos. Entonces, esa red de familia y amigos cercanos es con la que te vas a apoyar, con la que te vas a compartir lo que pueda estar pasando, los vas a utilizar de coach, te tienen que ayudar y te tienen que acompañar en ese proceso. Y después está la red de contactos, que para mí es muy importante y que hay que nutrirla durante todo el tiempo y toda la carrera profesional. No sirve de nada, una vez que entras ahí, decir que quieres llamar a todo el mundo, actualizar tu LinkedIn, tú lo has dicho también en tus comentarios, en tus recomendaciones. O sea, esto es un proceso que tiene que ser continuo, ¿no? Y lo que uno no puede hacer en ese momento tampoco es, hay que evitar quemar la red de contactos, ¿no? O sea, no hay que saturar a las personas porque todo el mundo tiene su realidad personal y no puedes ya estar llamando a todo el mundo para decirle te pido ayuda o tómate un café conmigo, ¿no? Hay que administrar esa red de contactos y no transmitir una desesperación. Aquí va a haber dos cosas que yo creo que es importante que tiene todo el mundo que recordar. Este momento sirve de depuración. Sirve de depuración porque esa red, sobre todo de contactos que hemos tenido y que seguramente en nuestra carrera profesional nos han seguido, nos han perseguido y todo lo demás, en el momento que los llames y se den cuenta de tu cambio de estatus, pues posiblemente te cierren la puerta, ¿no? Entonces, veámoslo como algo positivo, nos sirve para depurar la agenda. Pero después, por otro lado, yo me quedo con la parte más positiva, ¿no? Que te vas a sorprender
con la cantidad de gente que está dispuesta a ayudarte. Yo llegué a tener gente completamente desconocida, amigos de amigos, que simplemente se interesaron por mí, que querían tomar un café o que simplemente sin conocernos me dice, oye, pues hablemos, mándame tu currículum, habla conmigo, ¿en qué te puedo ayudar? ¿No? Y quizás el más desconocido es quien nos abra más puertas, ¿no? Entonces, por eso quedaros con esa parte porque os vais a sorprender de cuánta gente de una manera altruista os puede ayudar, ¿no? En ese camino. Sí, 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 sin duda. Indudablemente, ¿no? Que aparejado a todo esto que acabas de comentar, es la circunstancia, ¿no? Que te puede provocar el hecho de estar viviendo, ¿no? Todo esto desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí, Jaime, lo que, perdón, que se ha activado las cosas del directo, no sé por qué se ha activado aquí Siri. Me gustaría pues, hablar un poco sobre todo, ¿no? Pues, sobre la gestión, ¿no? La gestión de la frustración, la gestión de la intranquilidad que puede suponer el encontrarse en esas circunstancias, teniendo en cuenta también las familiares. Ves que va pasando un día, otro día, que vas aplicando a diferentes ofertas, que aquello no funciona, no encuentras el camino, no ves la luz al final del túnel. Y a mí me gustaría pues, a ver, que me contases pues, cómo viviste, ¿no? todos esos momentos y qué estrategia desarrollaste para sobrevivir en este entorno, ¿no? tan cambiante. A ver, por ir por partes, yo lo primero, a ver, llamemos las cosas por su nombre, ¿no? A mí me han despedido. No tiene que ser malo, no tiene que ser peyorativo, ¿no? Muchas veces siempre hablamos de, bueno, salí, ya no estoy o se acabó el proyecto. No, me despidieron. Te pueden despedir por múltiples razones, ¿no? Lo que tienes que tener claro es, hombre, si te despiden ya por un tema de performance o de evaluación, pues es otra cosa que te lo tienes que hacer mirar, ¿no? Pero cuando a lo mejor hay un cambio de reestructuración, hay un nuevo modelo, o sea, en mi caso, pues fue justamente una palabra que tú utilizaste, o sea, llegó un nuevo CEO de la compañía a nivel mundial y dijo que todas aquellas personas que estuviesen más de 5 años eran dinosaurios, ¿no? En la compañía. Y no era nada malo, sino que el tío que lo que quería era, bueno, pues oye, pues yo solamente creo en energía o sangre fresca, ¿no? Entonces, yo creo que hay que asumirlo y hay que entenderlo. En Estados Unidos, con la pandemia, pues más de un 23 millones de personas han sido despedidas, ¿no? También es cierto que tiene una dinámica y tiene una velocidad diferente a lo que puede ser la española o la europea, ¿no? Más de la mitad de esas personas ya están trabajando de nuevo. Lo segundo que yo creo que es importante también tener ante este tipo de situaciones o en la vida en general es rigor financiero. Y eso es una recomendación que yo le he trasladado a todo el mundo. No sirve de nada que esperemos a una situación en concreto para que nos planteemos rigor financiero, ¿no? Si imaginaros por un momento dado pues, que dejamos de trabajar o cambia nuestra situación laboral, si en ese momento decidimos que vamos a cortar 2 o 3 gastos, pues bueno, nos ayudará, pero realmente seguimos teniendo un problema económico, ¿no? Entonces, la base de todo es que tengamos un rigor financiero y que tratemos de planificar nuestra vida a lo largo del tiempo para que en una situación X podamos enfrentarlo de una manera razonable, ¿no? Imaginaros que si estás en un proceso de desempleo o estás en un proceso de cambio, si encima tienes esa carga financiera encima, pues bueno, tienes una preocupación adicional, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una cosa a cuidar. Y otro de los terceros temas que yo creo que es importante es también aprender durante todo este proceso, desarrollar ese grado de humildad, ¿no? Uno de los grandes aprendizajes para mí de la pandemia es bueno, hemos visto líderes que han reconocido que se han visto desbordados, ¿no? Que se han enfrentado a una situación completamente nueva y bueno, y hay que ser humilde, ¿no? Es decir, oye, yo no estoy preparado para enfrentar esto. Y esto es igual, o sea, no estamos preparados para enfrentar esto, pero a su vez hay que trabajar, ¿no? En ese proceso de cómo me enfrento a ello. Entonces, bueno, has dicho varias cosas y yo creo que hay que ir una por una, ¿no? Has hablado del tema de confianza, entonces, si te parece, hablemos un poco de cómo gestionar ese aspecto de confianza, ¿no? Ante una situación como tal, no tienes nunca que partir por decir, bueno, ¿eres peor profesional o soy un mal profesional? No, sigues siendo un buen profesional, ¿no? Todo lo que he hecho ha valido o no ha valido para nada. A ver, todo lo que has hecho durante tu carrera profesional
ha servido para motivarte, ha servido para promocionarte, y no nos engañemos, durante todo ese tiempo pues te han pagado, has recibido tu salario y has recibido tu variable, ¿no? Entonces, no se puede vivir del pasado, ¿no? Hay que vivir del presente y del futuro. A mí me gusta pensar y utilizar como ejemplo para esto, y a mí me sirvió mucho, el deporte. Entonces, si vemos cómo funciona el deporte, pues el fútbol, el motor, el tenis, con cada inicio de temporada o cada inicio de partido, el marcador comienza desde cero, ¿no? Entonces, ese pasado, pues bueno, ha estado ahí, pero tenemos que comenzar, ¿no? Y siguiendo esa misma línea, pues yo veo un ejemplo muy claro que es Rafa Nadal. Entonces, Rafa Nadal ha alcanzado todo lo que ha podido alcanzar como profesional, pero en el camino también ha tenido lesiones, ¿no? Ha tenido lesiones, se ha recuperado, ha llegado al número 1, ha bajado, ha vuelto, y como veis, lo que ha hecho es adaptarse, ¿no? Adaptarse a cada una de las situaciones. Ha adaptado su estilo de juego, no es lo mismo jugar con 20 que con 30. Y su objetivo es otro. Su objetivo no es alcanzar o ser el número 1 o el siguiente Grand Slam. Su objetivo es cómo ganar el siguiente partido, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo creo que además hay que ir paso a paso, poco a poco. Y a colación de esto que acabas de comentar, ¿no? Me gustaría comentaros. Yo, por ejemplo, en mi caso, también he vivido, ¿no? Una circunstancia parecida a esta, y me he visto un poco en la tesitura de esto que estamos comentando, ¿no? Y tengo que reconocer que en aquella época, con poca perspectiva, pues la cosa parecía complicada, pero a título posterior o posteriori, para mí ha sido pues la época de mayor crecimiento, ¿no? Sin duda, el tener que levantarse día a día, ¿no? Y al día siguiente y hacerte una pregunta que es, ¿ahora qué hago? ¿Vale? Y esto pues, puede ser muy duro y muy desconcertante para todos aquellos que ya pues, lleven muchos años trabajando seguidos en una misma empresa o en estas empresas y se vean pues, completamente, como tú decías, desbordados por la situación, ¿no? Entonces, Jaime, ¿cómo recomendarías dar esos primeros pasos a la hora de plantear pues, la estrategia, la creación efectiva y real de un plan de acción inmediato para organizarte tu día a día? Mira, mi primera recomendación es calma. El día a día, hoy por hoy, si hablamos con todo el mundo te va a decir que está liado, que tiene mucho curro, y aquí entras en una nueva dimensión, ¿no? Entonces, te bajas de un tren de velocidad. Y hay que aprovechar también ese momento, ¿no? Yo diría que hay que evitar malgastar esa energía en el porqué de las cosas o en el pasado, ¿no? Al final nos aporta. Yo creo que hay que dedicar esa energía a no buscar culpables, sino a mirarse a uno mismo, ¿no? Y qué puedo hacer por mí para mejorar o ser diferente. Es cierto que estamos en un mercado muy competitivo, ¿no? Y entonces, aunque pensemos que somos el candidato ideal para una posición en concreto, pues realmente tenemos un mundo global donde hay competencia para todo. A mí me gustan los niños y cómo ellos aprenden, ¿no? Tengo una hija que va a cumplir 7 años y me trajo un libro del colegio que era bueno, pues Bubblegum Brain y Brick Brain, ¿no? Y entonces es o mente abierta o mente cerrada. Y comparaba a 2 niños, uno que tenía pues cabeza de chicle y otro cabeza de ladrillo, ¿no? Por así decirlo. Y la verdad es que el libro es espectacular porque es muy visual, pero les enseña a los niños a cómo enfrentarse a las situaciones con una mentalidad abierta, ¿no? Y en algunos casos pues nos encontramos justamente justificando todo el tiempo el porqué de las cosas o yo no soy suficiente para hacer eso, no, enfrentémonos, ¿no? O sea, aprendamos de nuestros errores, analicemos cuáles son nuestros errores, ¿no? En este libro hablan de Power of Yet, ¿no? Que si vemos grandes empresas, a mí, por ejemplo, Apple, cada vez que presenta un producto, dice que presenta el mejor producto hasta ahora, ¿no? No dice que, o sea, es el mejor que he hecho hasta ahora, pero el año que viene voy a presentar uno mejor todavía. Entonces, ese proceso de mejora constante yo creo que es importante, ¿no? Que lo tengamos todo el tiempo dentro. Entonces, plan de acción, pues obviamente sí, hay que entender hacia dónde quiero ir, valorar cuáles son esas competencias, buscar en qué me puedo diferenciar, porque al final esto es competitivo, o sea, o soy el mejor especialista neurocirujano en el mundo y reconocido mundialmente, o soy uno más, ¿no? Y entonces en ese uno más, ¿cómo consigo diferenciarme, ¿no?
aquí tenemos diferentes situaciones, o nos podemos encontrar en un proceso largo, o cuando nos encontramos en esta situación, lo primero que hacemos es salir corriendo a actualizar nuestro currículum y actualizar LinkedIn. Una de las cosas que aprendí durante todo este tiempo es que, bueno, que es un proceso de actualización constante, ¿no? No solamente cuando lo necesito, sino que hay que cultivarlo todo este tiempo. Lo otro es, yo creo que es muy importante es gestionar y programar nuestra agenda, ¿no? Esto no es una carrera de 100 metros, ojalá que todo el mundo en el momento que tenga un proceso de transición pues incorpore de nuevo a un nuevo proyecto o cambie de nuevo a un nuevo proyecto, pero hay que pensar en una carrera a largo plazo, ¿no? Esta es una maratón larga. Dependiendo qué posiciones, pues puedes estar 12, 18 meses. Eugenia acaba de escribir y estoy viendo que dice, lleva 10 años desempleada, vamos, o sea, eso es complejo, ¿no? De digerir y entender. Pero a su vez, yo creo que es una oportunidad única para que nos dediquemos tiempos a nosotros mismos, ¿no? Yo doy un ejemplo que hasta que yo no viví esto, pues yo no iba al retiro o no iba a casa de campo, ¿no? Y entonces es intentar hacer algo diferente y buscar tiempo para ti, porque en el momento que entras y volverás otra vez a trabajar y volverás a dedicarte a otro proyecto, te vuelves a subir a ese tren de velocidad, ¿no? Entonces, es importante que podamos dedicarle tiempo a cada una de las cosas, tiempo a nosotros mismos para analizar nuestro proceso profesional, pero nuestro proceso personal, ¿no? Pues me dediqué también en un componente a deporte, como os decía, tenía mi segundo hijo en camino y para mí fue fundamental el poder compartir durante un año ese tiempo con mi hijo, ¿no? Que de otra manera no lo hubiese hecho, porque si hubiese estado trabajando y hoy por hoy, cuando ahora estoy trabajando y mis hijos llegan, pues me recuerdo constantemente decir, ahora no que estoy trabajando. Le digo, bueno, pues si puedo parar un momento y dedicarle tiempo a ellos, lo hago, ¿no? Porque eso es importante. Sin duda, sin duda. Vamos a ver, Jaime. Otra de las cosas que ocurren, ¿no? Cuando te encuentras de golpe con una situación como esta, está directamente relacionada con algo que todos tenemos y que muchas veces es difícil de gestionar, ¿no? Que es el ego, ¿no? Y el ego es algo muy, muy humano, ¿no? Trasladar o asimilar esta nueva circunstancia puede golpearte, ¿no? Profundamente en este punto, ¿no? Y aquí pues, yo creo que lo ideal es, pues, como tú decías, ¿no? Ser humilde, buscar ayuda, porque en realidad nosotros solos no vamos a ser capaces de salir, ¿no? de esta, y al final siempre nos va a hacer falta pues, la ayuda de alguien o que alguien nos tienda la mano, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué tipo de ayuda buscaste tú y cómo afectó esto a todo el proceso de transformación que sufriste? Pues mira, obviamente me apoyé, como dije al principio, en familiares, amigos y red de contactos, ¿no? El conseguir organizarte que una vez por semana pues te puedas ver con ese amigo o con esa red de contactos y tomarte un café, pues te va a ayudar, ¿no? Porque tienes que escuchar, o sea, tienes que escuchar y tienes que escucharte. Hay diferentes tipos de ayudas, o sea, puedes tratar de buscar un coach profesional. Yo lo reconozco, o sea, yo busqué un psicólogo también en el camino, ¿no? Tenía un nivel de ansiedad importante y ese psicólogo al final me ayudó a no solamente gestionar mi ansiedad, sino que actuó también como un coach profesional, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, a mí me ayudó bastante, ¿no? Y después, como te digo, yo lo que trataba de organizarme siempre una vez por semana, pues ese contacto, ¿no? Con una red personal o profesional de punto de contacto y decir, mira, pues nos tomamos un café o comemos, ¿no? Algo que es un poco más complicado hoy por hoy con la pandemia de por medio, pero está en medios como este que puedes hacer pues un webinar o puedes hacer una videoconferencia o simplemente, bueno, pues te puedes exponer también a un café, ¿no? Pero ponerlo dentro de vuestro programa y dentro de vuestra lista, ¿no? Compartir, tú mandaste un plan de ayudas que yo creo que es muy interesante. Hay que cultivar el perfil de LinkedIn hasta la saciedad, no hay que saturarlo.
y también el currículum. Entonces, compartirlo, buscar feedback, pedir feedback todo el tiempo, prepararnos las entrevistas al momento que las tengamos, ¿no? Yo me di cuenta que durante mi carrera profesional siempre había sido un entrevistador y no había estado del otro lado, no había estado en un proceso de entrevista, ¿no? Entonces, sabía muy bien qué preguntar y qué hacer y cómo leer al candidato, y de repente me di cuenta que yo era un candidato, ¿no? Entonces, pues bueno, pues probarlo, probar con vuestros amigos, probar con vuestra red, hacer entrevistas de prueba, ¿no? Y pedir ese feedback constantemente. Sí, sí, sin duda. Eso es curioso porque nunca lo pensamos, sobre todo la gente, pues las personas que nos dedicamos a entrevistar. Podemos hacer cientos de entrevistas, miles de entrevistas, y cuando te toca responder a ti, la cosa se complica, ¿verdad? O sea, Claro. no cambiará nunca. Jaime, una vez superada esta primera fase, ¿no?, de este nuevo camino que tomaste en su día a partir de, ¿no?, pues de ese punto de inflexión, una vez que hemos conseguido, pues, apaciguar a esa fiera interna, ¿no?, los pensamientos negativos, una vez que hemos conseguido centrarnos, toca decidir hacia dónde queremos ir, ¿vale? Y en este sentido, pues existen obviamente pues, dos posibilidades o dos caminos que podrías elegir o tomar. Uno es reinventarse, otro es seguir formándote, ¿no? También al hilo del comentario que ha hecho Eugenia, ¿no?, que lleva 10 años desempleada y que, oye, no deja de hacer cursos y de intentar reinventarse, pero no consigue trabajar, ¿no? Habría que profundizar también en el perfil de Eugenia, ver, pues, oye, qué es lo que está haciendo para poder darle una respuesta. Eugenia, eso lo podemos ver si quieres a posteriori, ¿no? La pregunta en este sentido, Jaime, es, oye, pues, ¿cuál ha sido tu experiencia desde este punto de vista y por qué tomaste las decisiones que tomaste y no otras? Bueno, a ver, yo creo que una cosa no está desligada de la otra. O sea, para reinventarte te tienes que formar, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de formación, no todo vale, ¿no? Entonces, yo, Eugenia, encantado de escucharte y de poder ayudarte. Pero yo creo que muchas veces la gente tendemos a aquello de, bueno, pues me apunto a todo curso que pueda existir. Y lo que hay que valorar es qué realmente necesitas, ¿no? O sea, qué necesitas, qué te puede servir. Y desde el punto de vista de formación, pues bueno, creo que obviamente es un negocio y lo que no tenemos que hacer es perdernos en ese negocio, ¿no? Entonces, hay veces que la gente se lanza, me he inscrito en este curso, o me he hecho este pequeño máster, me he metido en un tema online. Realmente al final lo único que va a hacer son muescas que vas a estar metiendo en tu currículum, pero tienes que ver si realmente eso te aporta valor o te agrega valor, ¿no? Porque si no, lo que estás diciendo es que has hecho muchas cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor hay que tratar de hacer menos, pero más específico. Yo me di cuenta de una cosa, o sea, hoy por hoy tenemos muchas ventajas, ¿no? O sea, la pandemia nos ha abierto un mundo de gratuidad, por así decirlo. Hay muchos webinars, está Coursera, que ya lleva unos años, pero donde hay una infinidad de contenido, donde la gente realmente se puede formar. Pero cuando yo tomé la decisión de este cambio o de entrar en el sector legal, pues me di cuenta también de una oportunidad, ¿no? Dije que aquí había una oportunidad de transformación. Y lo primero que dije es, bueno, sí, me estoy reinventando porque me estoy cambiando de sector, pero si realmente quiero ser diferente y además vivir en un mundo donde no estoy diferenciado porque yo no soy abogado, pues tengo que ser diferente, ¿no? Entonces dije, bueno, me voy a centrar en lo que es la transformación y la transformación sobre todo digital. Pues, ¿qué hice? Podía haber hecho 300 webinars y 2 o 3 cursos, pues a lo mejor me fui al que consideraba el mejor. Hice un curso en el MIT de transformación, ¿no?, digital. Y ahí también hay que verlo como cómo poder abrazar todo esto, ¿no? O sea, la transformación digital está en boca de todos los sectores y hay que verlo como un elemento más de ayuda, no hay que verlo con miedo. Yo me he encontrado abogados que te dicen, bueno, es que a mí la tecnología puede ser que me quite el trabajo, ¿no? Y al contrario. Una de las cosas que está clara es que de momento, y volviendo a esa expresión inicial del JET, de momento la inteligencia artificial y lo que es la tecnología no es capaz de cubrir la creatividad del ser humano. El ser humano tiene una creatividad inmensa. La tecnología lo que puede hacer es replicar aquellos procesos, incluso hacerlos mejores de lo que lo hace el ser humano. Pero esa creatividad no lo va a poder hacer nunca, o por lo menos de momento, ¿no? Entonces, abracemos si no estamos expuestos a la tecnología y a ese proceso de transformación, porque nos va a servir para un proceso de captación, ¿no? En este caso, Jaime, a ti te ayudó el transformarte a través de la tecnología para
viste un nicho y una oportunidad, ¿no? Un lugar, un espacio donde se podía mejorar, ¿no? Y decidiste reorientarte para poder ofrecerte, ¿no? Como profesional y ayudar a esa transformación, ¿no? Pues eso es fantástico. Eh, eh, al hilo de esto, pues una de las preguntas que ha hecho pues una participante, Leonor, y también al hilo de lo que tú has comentado antes, ¿no? De, oye, pues de este título, ¿no? De dinosaurio, ¿no? Y de una tendencia que además es global, ¿no? Que es, y yo creo que está en el ADN ya incluso de las empresas o de incluso de los headhunters cuando hacen la selección, ¿no? Que es el sesgo de la edad, ¿no? Entonces, la pregunta que hace Leonor viene orientada en este sentido. ¿Y cómo puedo considerar o qué consideras tú, Jaime, oye, que se debe manejar en esta situación para que las empresas y los reclutadores te valoren a partir de cierta edad? ¿Cómo podemos salvar, ¿no? Esto que parece un gran hándicap, ¿no? Dentro de los procesos a nivel global? Yo creo que hay un par de cosas, ¿no? Lo primero, es cierto que hay que buscar aquellos proyectos en los cuales nos podamos sentir afín. No todo vale, porque después te vas a sentir incómodo en ese proceso, ¿no? Y después, de la misma manera que hayas vivido este tipo de situaciones, yo os doy dos claros ejemplos de lo que ocurre, por lo menos ahora en mi entorno, ¿no? O con el equipo con el cual yo trabajo. Yo he incorporado a gente mayor de 50 a trabajar conmigo. He incorporado gente que estaba en el paro y creo que son los mejores profesionales que he tenido hasta ahora, en más de 25 años de experiencia, ¿no? Tengo gente mayor o tengo gente también con más de 10, 12 años en esa misma posición, que pueden ser catalogados esos dinosaurios y es la gente que más me inspira confianza, ¿no? Porque me da una tranquilidad el trabajo que generan, ¿no? Entonces, yo creo que hay que poder transmitir también ese conocimiento. O sea, muchas veces yo lo he vivido, o sea, he tenido consultores o he tenido, pues llegué a tener un CFO a nivel mundial que era más joven que yo. Entonces, pues al final, obviamente, sí, me aportaba otra serie de valores, pero yo le aportaba a él pues un nivel de experiencia que no llegaba a tener, ¿no? Entonces, donde él venía con una idea, le digo, perfecto, pero es que ya la hemos probado, ¿no? Ya la hemos vivido y este ha sido el resultado. Entonces, yo creo que hay que tratar de quitarnos esos estereotipos y tratar de realmente abrir. Yo reconozco que a mí me molesta cuando veo algunos comentarios en LinkedIn de he contratado a una mujer que era madre, llevaba tantos años desempleada y ¿por qué te tengo que aplaudir? O sea, si es que es normal, o sea, no, hay que hacerlo. O he contratado a una persona mayor y entonces qué bien, ¿no? Entonces, no es un modelo de venta, o sea, es un modelo de que la experiencia tiene mucho peso y más hoy si cabe. O sea, si tú tienes una persona joven que podrá tener nuevas ideas y que podrá tener esa parte revulsiva, pero a lo mejor no ha vivido una crisis, no sabe cómo gestionarla. Y otras personas sí, porque ya pueden haber vivido incluso dos, ¿no? Aquellos que hayan pasado la crisis actual o la crisis del 2008, pues dicen, es que yo ya he vivido dos crisis, ¿no? O aquellos que hayan tenido por temas familiares, oye, es que he hecho un parón en mi vida profesional, pero has tenido que gestionar un presupuesto de una casa, has tenido que gestionar el estrés y la situación de niños pequeños, de poder gestionar. Yo, mi hermana, pues como le digo yo, es la CEO de su familia, ¿no? Y es la que le da soporte a su marido, gestiona a sus hijos y paró su carrera profesional, ¿no? No la paró, la transformó y la convirtió en eso. Entonces, yo creo que hay que enarbolarlo y poderlo, o sea, ser orgulloso de todos estos elementos. Y reconozco que me disgusta cuando veo este tipo de comentarios, que es como decir, no, ¿qué menos? Digo, ¿no? ¿Qué más? O sea, es que esto es normal, tiene que ocurrir. Sí, 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 sin duda. Yo tengo una máxima, ¿no? Que pues, piensa en grande para conseguir grandes hitos, pero para conseguirlo, ponte metas pequeñas para poder ir avanzando con seguridad y cumpliendo esos objetivos. ¿De acuerdo? Yo tengo un amigo, no sé si verá este vídeo o no, si lo ve se reconocerá en estas palabras, que lleva diciéndome 15 años pues que él se iba a hacer millonario.
¿no? Una persona emprendedora, una persona oye, pues que un excelente gestor, ¿no? Un buen técnico con unas habilidades interpersonales muy buenas, pero siempre, desde mi punto de vista, siempre ha empezado la casa por el tejado, ¿no? Oye, yo tengo esa idea y yo me voy a hacer millonario y ya verás. Y claro, y después aterrizando, ¿no? En los muchos cafés que nos hemos tomado es, oye, perfecto, me parece un objetivo maravilloso, pero ¿qué estás haciendo hoy o qué has planificado que tienes que hacer mañana para conseguir ese objetivo final, ¿no? Entonces, en este sentido, Jaime, cuéntanos un poco cómo lo hiciste tú, ¿vale? Cómo te marcaste estos pequeños objetivos, estos pequeños hitos para conseguir ese objetivo final que fue, pues, era incorporarte a un nuevo sector, ¿no? Y sobre todo, ¿qué conseguiste en cada una de esas etapas de ese proceso? Mira, voy a compartir con vosotros un tema personal y no profesional, porque yo creo que sirve igualmente para dar un ejemplo de por qué los retos cortos generan grandes satisfacciones, ¿no? Yo hace unos años, bueno, hace 10 años exactamente, pues tuve un accidente de tráfico muy grave. Yo estoy vivo de milagro y bueno, y pasé una larga temporada en un hospital, ¿no? En el 12 de octubre, para ser exactos. Y la primera vez que me levanté de la cama para intentar ducharme, pues me tomé una siesta de 3 horas porque mi cuerpo no dio para más. Entonces, pues tuve que empezar de todo, o sea, empezar a aprender cómo andar de nuevo y a dar paso a paso, ¿no? Entonces, pues los médicos me decían, bueno, pues empieza a andar, empieza a recorrer pues 5, 10, 15 metros, ¿no? Y recuerdo perfectamente, porque estaba en la primera planta y mi objetivo era llegar a la 7ª, ¿no? Pero tardé un mes. Y entonces cada día lo que hacía era subir un escalón. Y entonces al final, pues ese hecho de subir cada día un escalón hasta que pudiese llegar a la 7ª, pues me sirvió para medir y para generarme ese proceso de satisfacción, ¿no? Muchas veces nos pasa cuando dices, es que quiero perder peso, ¿no? Y me apunto al gimnasio y después no voy. Entonces, aquí yo creo que hay que buscar esos retos cortos que nos den esas satisfacciones que nos motiven a seguir adelante. Y eso aplicado en cualquier aspecto, ¿no? Desde el punto de vista personal o profesional. Sin duda, Jaime. Oye, autocrítica, autoanálisis, introspección, búsqueda de efectos propios. Yo creo que es un tiempo de ver qué podríamos haber hecho distinto, a quién podríamos haber tratado mejor, de qué forma nos hemos relacionado en nuestros anteriores trabajos o experiencias profesionales, si hemos sido realmente unas buenas personas o nuestra forma de ser o nuestra escuela pues no nos ha permitido el gestionar desde un punto de vista humano y cercano a nuestros colaboradores. ¿A ti todo esto qué te sugiere? ¿Tú todo esto cómo lo has vivido? Cuéntanos si tú has sufrido también algún proceso de transformación o no. Y si crees que un profesional Sí, debería centrarse en todo esto para poder mejorar. por supuesto. A ver, vuelvo a repetir la palabra humildad, ¿no? De nuevo, no desperdiciemos energía en el porqué de las cosas, o sea, invirtamos esa energía en el cómo mejorar, ¿no? Entonces, utilicemos este tiempo para realmente analizar cómo somos, porque yo creo que si somos mejores personas, seremos mejores profesionales, ¿no? Una vez de haber yo vivido este momento, pues os puedo decir que creo que repensé todas las veces que tuve que despedir a alguien, ¿no? Y dije, bueno, ¿cómo lo podría haber hecho mejor, ¿no? Y siempre se puede hacer mejor las cosas, aunque la decisión se tenga que tomar, o sea, por un tema de una reestructuración, por un tema, pero ¿cómo puedo ayudar a alguien, ¿no? Desde despedir a alguien y que te dé las gracias, que ya es muy complicado, pero dices, bueno, pues lo conseguí o lo logré, de poder hacerle seguimiento y ver cómo lo puedes ayudar a esa persona en el camino, o después de 3, 4 años, seguir teniendo relación con aquellas personas que ya no trabajas, pero que formaron parte de tu equipo, ¿no? Y entonces, y te siguen diciendo, oye, es con la mejor persona con la que he trabajado, entonces es el mismo sentimiento. Entonces, yo creo que es constante, ese proceso de autocrítica no se debe acabar nunca, ¿no? Igual que la formación, el poder estar cuestionándose cómo ser mejor desde el punto de vista personal y de gestión hacia las personas, no debe acabar, ¿no? O sea, debe ser un proceso continuo.
Fenomenal. Una de las cosas que a mí me sorprende, ¿no? y que a todos nos pasa, ¿no? Nos pasa desde que nacimos, ¿no? Lo vamos viviendo a lo largo de toda nuestra vida, primero con las relaciones personales, desde que es pequeñito con los amigos. Oye, pues quiero ser amigo de esta persona, pero esta persona no quiere ser mi amigo, ¿no? Y empezamos a sufrir por los primeros rechazos, ¿no? Desde el exterior hacia nuestra voluntad, nuestras necesidades, en esa famosa pirámide de Maslow, ¿no? Esto después pasa pues a un grado superior, llegamos al colegio, pasamos por la universidad, los noviazgos, los matrimonios, un sinfín, ¿no? de momentos en los que tenemos que lidiar, ¿no? Pues con el no y con el rechazo. Y esto que deberíamos tener tan interiorizado, que debería ser nuestro día a día, que debería ser algo sencillo de gestionar, es probablemente una de las cosas más complicadas de gestionar y que más hacen sufrir, ¿no? a las personas cuando se encuentran en procesos de transformación y cuando se encuentran, oye, a lo mejor en un momento de necesidad y quieren pues conseguir un trabajo y no lo consiguen, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me pasa, ¿no? Desde mi experiencia, pues con muchos candidatos. Lamentablemente, yo tengo una profesión en la que yo tengo que buscar al candidato ideal para mi cliente en base a su perfil y a lo que él necesita, y el 98-99% de la gente que aplica una oferta pues no cumple con esos requisitos y al final acabas trabajando pues con un 1 o 2%, ¿no? Y todos los demás van a ser rechazados, ¿no? Yo esto lamentablemente lo hago muchísimo, pero no queda otra, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué crees que podemos hacer para que esta circunstancia de rechazo, del no, se convierta en una fortaleza y no sea pues un medio más que te puede llegar a hundir, ¿no? Dentro de este proceso? Yo creo que es ese aprendizaje de entender no el porqué del no, sino qué tendría que hacer para el sí, ¿no? Aquí la clave es poder pedir ese feedback, ¿no? Y eso es algo que os miro de nuevo a vosotros y es muy difícil, pero cuando tengáis que dar un no, podáis invertir algo de tiempo en dar ese feedback a la persona, ¿no? El por qué no eres el candidato ideal para este puesto. Porque vuestra labor es justamente encontrar ese candidato ideal. Y del otro lado hay una persona que es ideal, posiblemente no para esa posición, pero sí para otra, ¿no? Entonces, oye, no eres el ideal por esto y por esto y por esto, pero estos son tus valores. Esto es lo que es importante. Entonces, yo creo que ese no se recibe de una manera distinta. Hay muchas frases y hay muchas historias que la gente puede ver de gente exitosa. Cuando ves la historia de Henry Ford, pues te dice cuántas veces ha tenido que fracasar para realmente lograr el objetivo. Está el fundador de Kentucky Fried Chicken, que lo hizo con 69 años, ¿no? Entonces, hay muchos elementos que yo creo que nos sirven para buscar en historia y en datos de cómo la gente se ha reinventado y se ha enfrentado al no, ¿no? Y cómo lo supera. Yo creo que hay que enfrentarlo, pues sí, pues obviamente nos encantaría. O sea, a mí me ha pasado muchas veces, o sea, veo una posición o veo un proyecto y digo, es que soy yo. Claro, de esa misma manera, tantos como yo, hay a lo mejor 200 o 300 que piensan lo mismo y que encajamos seguramente en ese perfil, ¿no? Y entonces al final depende de un tercero que realmente hace ese sesgo, hace esa valoración, y ahí es donde vuelvo otra vez a ese inicio de decir, no penséis que eres un mal profesional, porque al final son personas las que hacen el proceso de selección también, ¿no? Y entonces hay un tema de empatía, hay un tema de conectividad. Al final terminas trabajando con un profesional que crees que te va a ayudar, pero con el cual, no nos engañemos, es que pasamos 8 o 10 horas al día juntos, ¿no? Entonces también te tienes que sentir a gusto con esa otra persona, ¿no? Entonces, bueno, no pasa nada, o sea, no podemos todos encajar en el mismo sitio, ¿no? Lo cierto es que de alguna manera encajamos, ¿no? Y tarde o temprano llegaremos a encajar. Entonces yo lo que digo es, hay que tener paciencia, hay que aprender a superar eso y sobre todo no perdamos esa esperanza y no nos cansemos de pedir feedback, ¿no? Esa famosa pregunta de ¿por qué no me contratarías? ¿No? Entonces, ¿por qué no me contratarías a mí? Bueno, pues házmelo entender y me lo llevo puesto, ¿no? Para después poder analizarlo. Sí, sin duda. Me consta, ¿no? Que ya hay ciertas empresas, sobre todo multinacionales, que tienen dos procesos muy potentes, ¿no? Respecto a estas medidas, ¿no? que tú comentabas, ¿no? Creo que una de ellas es McKinsey, si no recuerdo mal, en los que
hacen dos cosas que son espectaculares y que desde mi punto de vista, si esto lo conseguimos implantar o implementar en un despacho de abogados, por ejemplo, en este caso, que es donde el mundo que conocemos, va a marcar la diferencia en cuanto a toda la parte de atracción de talento y de candidate experience dentro de este mundo, ¿no? Y es tanto si te aceptan para un proceso como si te rechazan, sigues un proceso paralelo en los que te van formando y te van orientando para que consigas el objetivo final. Si eres aceptado, te van preparando durante el proceso de entrevistas para que las lleves a cabo con éxito, ¿vale? Y puedas dar lo mejor de ti en cada una de las fases del proceso. Y si te dicen que no, ¿vale? Te van a decir, oye, ¿por qué te han rechazado? ¿Vale? Y cuál es el perfil, ¿vale?, que ellos necesitan, ¿vale? Para que te puedas preparar a futuro para poder volver a aplicar a las ofertas que ellos pues publican, ¿no? Y esto me parece espectacular. Y claro, tienes todos los recursos, ¿no?, necesarios para tener pues, un equipo de gente trabajando todo esto y conseguir automatizarlo de cierta manera, ¿no?, y poder dar pues, una experiencia individualizada a cada candidato que pasa por este tipo de compañías, que son miles alrededor del mundo durante todos los años, ¿no? Bueno, oye, Jaime, por mi parte yo creo que hemos cubierto pues, una serie de cuestiones pues, que han conseguido trasladar, ¿no?, pues cuál ha sido tu experiencia y que espero que hayan aportado valor a la gente que ha participado hoy aquí a nivel presencial y a todos aquellos que lo vean. Dirigiéndome un poco ahora a la gente que está conectada, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta más, aprovechando pues, este último minutito para que Jaime pueda contestársela. En caso contrario, simplemente pues, agradeceros el tiempo. Espero que os llevéis pues, por lo menos una o dos ideas de todo esto que hemos trasladado. Y Jaime, simplemente reiterarte mi agradecimiento más absoluto, ¿no?, por el tiempo que nos has dedicado y que hemos dedicado también a los demás para poder aportar algo, ¿no?, a la sociedad. Sí, yo a ti y al resto, y de verdad que, bueno, que encantado también de, ya después de manera individual o privada, por ejemplo, el caso de Eugenia que lo planteaba, sí. Yo encantado también de en algún momento poder escucharla y ver en qué podemos ayudar, ¿no? Sí. Yo si no hay más preguntas, pero si hay alguna pregunta, si hay algo que me gustaría también comentar, ¿no?, para concluir, que muchas veces en estos procesos, pues bueno, hay de todo, ¿no? Y la gente te dice, oye, pues ahora dedícate a emprender o céntrate en lo que más te guste o en lo que más te motive, ¿no? Y ahí una recomendación, obviamente las cosas que nos gustan y que nos motivan también forman parte de nuestros hobbies, ¿no? Y obviamente que sí, que ojalá que todos pudiésemos emprender y todos pudiésemos hacer lo que más nos gusta. Yo le doy la vuelta y le digo, ¿por qué no nos motiva y no nos gusta lo que hacemos, ¿no? Y entonces, si hablas con muchas de las personas, cuando todavía tienen un proyecto, tienen un trabajo, por lo general, las encuentras quemadas, las encuentras cansadas, etcétera, etcétera, ¿no? Y dices, no sabes lo que tienes, porque cuando no lo tienes, obviamente te das cuenta. Entonces, yo por concluir os comento mi cambio, ¿no?, o mi entrada en el sector legal. O sea, imaginaros que yo venía de un mundo del sector del ocio y del entretenimiento, pues producía grandes musicales, o sea, algo completamente divertido, apasionante, o sea, era espectacular. Tenían 1.500 personas todos los días que venían a pasárselo bien, ¿no? Y me meto en un sector que para muchos, cuando se lo cuento, me dicen, ¿pero qué has hecho? Es que es una cosa oscura, cerrada y tal, ¿no? Y yo digo que me motiva, y yo digo que me atrae, y me parece que es muy interesante porque es algo que tiene que transformarse, ¿no? Y tiene que evolucionar y tiene que convertirse. Entonces, independientemente de donde estemos, yo creo que lo más importante de todo es que lo que hagamos realmente nos motive y busquemos la forma de que estemos a gusto con lo que estamos haciendo, ¿no? Porque yo creo que eso nos va a ayudar a convivir mejor en nuestro trabajo o simplemente en el proceso. Realmente este proceso tiene que ser enriquecedor, ¿no? Y entonces, si estás en un proceso de búsqueda, aprende también a convivir con ese proceso y a que te motive, ¿no? Ya sé que es un tema complejo porque decir, estoy frustrado que no encuentro un trabajo, ¿no? Pero te va a ayudar realmente a ser mejor, ¿no? Te va a desafiar. Fenomenal, Jaime. Oye, pues una vez más agradecerte tu tiempo, el que nos hayas trasladado tu experiencia. Estamos a disposición de los aquí participantes para echaros una mano en todo lo que podamos. Y nada, pues nos vemos en
en la siguiente sesión, el siguiente testimonio, conversaciones con el siguiente profesional. Jaime, un Venga, placer. hasta luego, gracias. Hasta luego. Adiós a todos.